Bienvenidos a su programa Una Sonrisa Sana. Soy la doctora Rosy García, especialista en rehabilitación oral y estética, y el día de hoy abordaremos el tema de problemas en tus prótesis removibles. Como ya sabemos, para poder sustituir un diente es posible poderlo hacer por medio de prótesis tanto fijas como removibles. El día de hoy abordaremos varios de los problemas o inconvenientes que a veces los pacientes presentan al momento de tener o usar una prótesis removible. El primero de ellos es el dolor o la incomodidad de tenerla o de usar la prótesis. Bueno, aquí en el caso del dolor es regularmente cuando una prótesis ya sea que esté muy ajustada o que tenga bordes excesivos o que tenga bordes que son ásperos, pueden hacer que la propia prótesis ulcere lo que es el tejido. El tejido de una boca déntula es un tejido bastante delgadito, bastante sensible a lo que son los roces de una prótesis, y empiezan a formarse llaguitas o úlceras alrededor de las zonas donde hay presión. ¿Qué hay que hacer ahí en esas zonas? Siempre que una prótesis se entregue por primera vez, siempre tiene que llevar su cita de revisión. Tiene que llevar una cita después de 24 horas para poder valorar al paciente cómo le fue, si comió, si pudo hablar, si le resultó cómodo al paciente utilizarlas, y si hay algunas zonas de presión, quitar esas zonas de presión, ajustar la prótesis y pulirlas nuevamente para que no puedan lesionar más al tejido. El punto a veces cuando les mencionan que el tejido se va a ir adaptando a la prótesis es un punto, una palabra, una frase bastante incorrecta. Aquí es viceversa. Los tejidos no se adaptan a la prótesis. La prótesis se tiene que adaptar a sus tejidos, porque nuestros tejidos anatómicos para hacer una prótesis removible, ya sea total, ya sea parcial, se tienen que tomar impresiones que son definitivas, impresiones que están donde más que nada donde nos va a mostrar los anatomías, los tejidos anatómicos de nuestras zonas para poder sacar una prótesis en base a esos tejidos. Entonces, la prótesis se hace en base al tejido del paciente, y al momento de colocar, nada más se tienen que hacer pequeños ajustes que no involucran que el paciente presente úlceras tan grandes, úlceras dolorosas, porque pueden llegar a ser bastante incómodas para el paciente. El problema número 2 es la movilidad de la prótesis. En este punto entran varios problemitas, varias cosas que hay que abordar. Uno de ellos es que al momento de cuando se hace una extracción en el paciente, tenemos que esperar cierto tiempo de cicatrización, tanto para el tejido como para el hueso. El tejido es algo que cicatriza muy rápidamente. Nuestra boca y nuestros tejidos de la boca tienden a cicatrizar rápidamente en cuestión de días, pero el tejido óseo tiene una cicatrización mucho más larga. ¿Cuánto es el periodo de cicatrización ósea? Tiene que ser un periodo de 6 meses como mínimo, podemos llegar hasta 8 máximo cuando ya se involucra colocar implantes o colocar injertos. Ahí sí se puede dar otro lapso de tiempo más, pero en el hecho de que hayan sacado un dientito, las dos vías de cicatrización, que es tejido y que es óseo, se van a ir dando ahí. Entonces, ambas partes tienen que terminar de cicatrizar para poder tomar una muestra definitiva y hacer una prótesis definitiva. Si por alguna razón alguien decidiera tomar una prótesis, una impresión definitiva y hacer una prótesis definitiva, esas prótesis cuando se colocan empiezan a promover cierta movilidad de la prótesis en la boca, y esas movilidades empiezan a hacer rozamientos, empiezan a hacer presiones en zonas anatómicas donde no están bien localizadas, donde no deben de ir agarradas, y empiezan a producir no solamente las úlceras que provocan dolor, sino otras lesiones que pueden llegar a engrosar hasta el tejido. Esa es una de las causas porque las prótesis se mueven, porque se ha hecho una impresión en el tiempo indebido y no se esperó el tiempo de cicatrización. Otra causa y otra cosa que promueve la movilidad de la prótesis es el hecho de ver
soporte o el contenido óseo que hay en las zonas anatómicas del paciente. Hay pacientes que nunca han tenido prótesis total, pero tienen muchos años sin tener dientes. Entonces eso hace que al momento que el paciente nunca se colocó ninguna prótesis, estar comiendo y estar masajeando siempre el tejido óseo y el tejido blando hace que ese tejido óseo vaya obviamente desgastándose, disminuyendo, y al momento de colocar una prótesis total no se tenga el soporte necesario para poder aguantar. ¿Y qué prótesis trae más problemas de eso? La prótesis inferior. En la prótesis de arriba nosotros tenemos como pacientes una ventaja. Tenemos huesito, pero si no lo tenemos también tenemos algo que da retención y da succión, que es el paladar. Entonces, estas de arriba tienen mucho más posibilidad de poder ser retentiva para el paciente que las prótesis inferiores. Las prótesis inferiores son un poquito más complejas en cuanto a lo que es mantenerse en su sitio si no hay huesito. ¿Qué recomendamos hacer ahí? Simplemente se pasa a otro tipo de prótesis que no es de retirar, de removible, sino que es sobre implantes. Es decir, se colocan los implantes dentro de nuestros tejidos óseos y se agarra fijamente una prótesis total para mantenerlas ahí segura y que no se anden moviendo para todos lados en boca. El problema número 3 es la salivación. Este no es tanto un problema, sino una reacción de la prótesis. La prótesis, al momento de colocar algo en boca, por ejemplo, cuando viene el chicle y uno lo empieza a masticar, empieza a salivar de más. Cuando uno coloca su prótesis por primera vez, va a haber una producción extra de saliva y es parte normal y es un factor que se tiene que ir acostumbrando al paciente. Ahí sí yo les puedo decir, sí lleva una costumbre de hábitos del paciente poder utilizar una prótesis y poderse adaptar. Tanto la salivación como el habla y también como la masticación son 3 cosas que se puede ir acostumbrando al paciente y que cuando se cumpla un tiempo necesario para poderse tener un hábito de utilizar sus prótesis, el paciente pueda sentirse cómoda y utilizarlas correctamente, su prótesis sin necesidad de andarlas retirando o andarlas expulsando con solo hablar, ¿no? Obviamente para eso tiene que hacer uno lo que son las confecciones de las prótesis correctamente, que estén frenillos liberados. Todo eso lleva un proceso de revisión al momento de entregarse una prótesis. Es la importancia de realizar una prótesis, una revisión de su prótesis después de 24 horas y valorar cómo va funcionando la prótesis en el paciente, ¿no? Otro problema, que es el problema número 4, son infecciones, o más que nada gingivitis también se presenta en este tipo de problema. Cuando hay una prótesis que se mantiene sucia, que el paciente no se lava su prótesis, no se la retira después de comer, entonces se van alojando los alimentos dentro de la prótesis y se van haciendo duro, igual que en la superficie de los dientes, se va haciendo un sarro en la prótesis y ese sarrito trae consigo pues nueva colonización de bacterias, y más que las prótesis cierto modo en algún momento se tienen que quitar de boca para que descanse el tejido, esas colonizaciones de bacterias se van produciendo mucho más y pueden llegar a producir lo que es la gingivitis también en el tejido. El tejido puede llegarse a verse sangrante, de que uno lo toque, inmediatamente sangra, hay puntos de sangrado. O puede llegar también a haber zonas eritematosas, zonas que son de estomatitis, es decir, inflamación y rojez de todo el tejido donde está tocando la prótesis. Y otro que es bastante común verlos en prótesis removibles y sobre todo prótesis totales es lo que es la candidiasis. La candidiasis son hongos que empiezan a producir infecciones en los tejidos y las ponen como una placa blanca alrededor de los tejidos, ya sea todo generalizado el tejido o ya sea por zonas. Más que nada ahí ya necesitamos tratamientos específicos de medicamentos y obviamente una buena limpieza de lo que es la prótesis que se está utilizando. Ahora, otro problema que tenemos es un problema de mal aliento. El problema de mal aliento pues también viene, va con el mismo factor que lo que es las infecciones, ¿no? También porque la prótesis no se lava, no se les elimina el residuo de alimentos que llevan o que se meten dentro de las prótesis
y empieza a hacer una descomposición del alimento y empieza a haber mal aliento. Y el último problema, que es número 6, este problema se llama hiperplasia reactiva de una prótesis mal adaptada, o como se le conoce científicamente es épulis. Este épulis o esta hiperplasia es una lesión que se da por una prótesis mal adaptada, así como dice su nombre, es decir, una prótesis que no se encuentra correctamente en su sitio y empieza a moverse en diferentes zonas, como yo le comentaba al inicio, no se encuentra fija, o se encuentra engrosada, o se encuentra con tejidos, con acrílicos o con material confeccionado de la prótesis bastante extendidos, que hacen que vayan cortando o que vayan haciendo que el tejido que está lesionado o que está siendo reactivo ahí, vaya creciendo otro tejido extra a un costado. Eso es lo que es la hiperplasia. Crece tejido de más de nuestro tejido y empieza a hacerse grande, grande, grande y a la vez a irse ulcerando. Este tipo de tejido es lo que se le llama lo que es el épulis y puede desaparecer al momento de quitar el problema. ¿Y cuál es el problema aquí? La prótesis que no está bien adaptada. Entonces se elimina, puede bajar de tamaño, sí, pero en muchas ocasiones cuando es una hiperplasia muy grande, simplemente tiene que ser retirada con un procedimiento quirúrgico para poderlos desaparecer. Estas hiperplasias traen dolor, sí traen dolor, pero también puede traer dificultad al momento de hacer una nueva prótesis, que es en la toma de impresión, porque al ver una pestaña volátil de tejido impide que salgan los tejidos anatómicos de la prótesis. Por esa razón, en muchas ocasiones se opta por retirarlos si no desaparecen. Esperemos que esta información haya sido de utilidad para todos ustedes. Recuerden que si tienen alguna duda pueden darle clic al botón de mensaje de la publicación y con gusto nos pondremos en contacto con ustedes. También pueden agendar su cita al 914-130-8953 o visitarnos en el consultorio en la calle 27 de febrero, número 124, en Jalpa de Méndez, Tabasco. Recuerden que nuestra prioridad es una sonrisa sana.